Eclesiastés en el capítulo 7, versículos del 25 hasta el 8:13. Muy bien. Eclesiastés 7:25. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice lo siguiente: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni les serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por tu santa palabra, y por favor te rogamos que nos ayudes para que al meditar seamos guiados por tu Espíritu Santo, y que sea nuestro Maestro. Señor, por favor, danos un corazón dispuesto a honrarte, y que seamos capaces de tener discernimiento, de tal manera que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es el siguiente: en el agradar a Dios hay libertad y esclavitud en el pecado. ¿Será eso así o no? En el agradar a Dios hay libertad y esclavitud en el pecado. Y un poco la idea es esta: ¿por qué se abandona la gente al libertinaje y a lo vergonzoso? Esa sería la pregunta. ¿Por qué vemos que la gente se abandona a los vicios?
cuando uno cae en un vicio, es capaz de perder la propia vida con tal de satisfacer los deseos que ese vicio le proporciona. Vemos a jugadores que se arruinan económicamente, que destrozan su familia por el vicio, ¿verdad? Vemos a hombres que, en su caso, por la lujuria, dejan su familia, dejan un hogar, dejan todo y se arruinan. Y siguen allí, perseveran, podemos decir, en el mal. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si se están haciendo daño, si se están destruyendo, ¿por qué lo hacen, no? Y la verdad es que ahí vemos que hay una esclavitud en el fondo. Es como si, y yo lo suelo poner de esta manera, es como si el diablo tendiese un lazo grande y amplio en el que uno se mete y uno se siente que ahí es libre, que ahí uno es feliz, ¿no? Entonces como que el lazo se va apretando un poquito y tú sigues, dices, no tengo tanto para recorrer, pero sigo siendo feliz, sigue estando bien, ¿no? Y te sigue apretando el lazo, y te sigue apretando y apretando y apretando, y llega el punto en que tú sientes que estás destruyendo tu vida y quieres salirte, pero te das cuenta que no puedes. Y te ahogas, te asfixias. Muchas veces levantas la mano y pides ayuda y viene Dios y te rescata. Podemos decir que rompe ese lazo, esa atadura y te da libertad. Pero también vemos muchas veces que esa maldad te lleva a la destrucción. Y es triste. Pero vemos que eso sucede vez tras vez. Eso es una constante. Y por eso, aquí lo que vemos en este tema es que en el agradar a Dios hay libertad. Cuando uno se preocupa por agradar a Dios, va a ser libre. Cuando tu centro es agradarte a ti mismo, te vas a esclavizar. Cuando uno incluso en la iglesia, lo que le preocupa, por ejemplo, son que los cantos que se canten son los que a mí me gustan, uno se esclaviza de sus propios deseos. Cuando uno va buscando sus propios intereses y se olvida de agradar a Dios, uno se encierra. Y lo mismo pasa con los vicios, lo mismo pasa cuando uno quiere llenarse de cosas. Entonces aquí lo que vemos es que el predicador lo que hace es, pues, ver por un lado lo que es la sabiduría y la razón frente a la insensatez y el error. Por un lado están las personas que piensan bien, las personas que son sabias, y por otro lado están las personas que son insensatas y que están en el error, que error valga decir que también se puede traducir como pecado. Entonces tenemos dos lados, o eres sabio o eres insensato, o estás con Dios o estás lejos de Dios. Porque como dijo el que conmigo no recoge, desparrama, dice, o eres de los que tiran o eres de los que recogen. No puede ser de ambos. A veces estás de un lado, a veces estás de otro, pero debes tomar partido, es un poco lo que pasa. Y miren lo que nos dice. Vamos a leer de los versículos 25 al 28. Fíjense lo que dice, me volví, dice, y fijé mi corazón, dice, para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, dice, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Entonces él quería conocer que la maldad que hay en la insensatez, ¿verdad? Y el desvarío que hay en el error. Cuando uno está en el error, cuando uno está en el pecado, es porque uno está desvariando. Y sí sabemos lo que pasa cuando uno está desvariando. Uno no es coherente, ¿verdad? ¿Has escuchado a una persona que desvaría? Te está hablando de una cosa y luego habla de otra, y de otra, y de otra, y no le puedes entender. Y está errando constantemente. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su mente no es coherente. Entonces, eso es lo que quiere ver. Quiere ver la maldad de la insensatez. Ahora, en la insensatez hay maldad. Cuando uno es insensato, cuando uno actúa neciamente, hay maldad detrás de eso.
detrás y en el frente también. Pero a veces uno dice, no, es loco, no es malo, pero es loco, ¿verdad? Y ves que hace unas barbaridades y dices, no es malo, es loco. Pero dices, ¿cómo que no es malo? Pues ¿de dónde viene eso? Viene de un corazón que está mal, de un corazón que está en el error. Porque la locura, ese desvarío, no viene de la sabiduría, no viene de querer honrar a Dios, viene de uno querer jugar, de uno no querer tomar la vida en serio. Pero bueno, dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, dice, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, dice, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. En el Día de las Madres, tener que utilizar este ejemplo como que no suena muy bonito, ¿no? Donde dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Más amarga que la muerte, dice. Ahora, ¿de qué clase de mujer estará hablando? Esa mujer que te ata, que te esclaviza, que te amarra. ¿Qué mujer es esa? Entendemos que se está refiriendo a la mujer prostituta. Si vemos en Proverbios, vemos que esa es la que habla también sobre este tema. Entendemos eso, pero también se podría llamar, o se podría decir, de la mujer que no es tu mujer, pero que te has enredado con ella. Porque te va a ¿qué? Te va a atar. Y dice que es más amargo que la muerte enredarte con una mujer, que sus lazos y redes y sus manos son ligaduras. Pero luego miren lo que dice, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y fíjense que los conquistadores, los que se creen que son un Don Juan, se creen que el tener conquistas es como que es gozar la vida, ¿verdad? Es vivir la vida. Y así se creen que son las gran cosas, se creen que son unos triunfadores. Pero en realidad lo que refleja aquí, o lo que en este caso el escritor, y si entendemos que es Salomón, a lo que él concluye es que el que agrada a Dios escapa de esta mujer que va a ser lazos para él. El que agrada a Dios. Ahora, el que cae, el que está enredado con ella, es porque Dios está airado contra ella. Entonces, si tú ves a un hombre adúltero o a una mujer adúltera, ¿sabes de qué está dando señales? De que Dios está airado contra esa persona, de que Dios está en contra de esa persona. Aunque la gente o aunque el mundo lo vea, especialmente los amigotes, lo vean como el Don Juan, qué pegue tienes, tú sí que sabes vivir la vida, tú sí que sí eres listo. En realidad lo que Dios está diciendo, el mensaje que nos está dando, dice, tengo algo contra ti. Por eso estás cayendo en la atadura, por eso estás cayendo en la esclavitud. Así que cuidado, hay que ver cómo interpreta uno las cosas, cómo interpreta la vida. Ahora hay más. Esta mujer también puede representar a la sabiduría del mundo frente a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se enreda con el mundo, cuando uno se hace listo, cuando se hace sabio de acuerdo al mundo, se vuelve uno necio de acuerdo a Dios. Y uno se ve enredado en los asuntos del mundo y dejamos de ser sabios. Y cuando andamos en el mundo, pues también Dios nos sigue amando, pero está airado contra nosotros. No es que esté tan contento y que diga, qué bien lo estás haciendo. Entendemos a veces, o la gente nada más quiere ver a un Dios perdonador, que es permisivo, que todo lo pasa, pero no.
sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama lo disciplina, ¿no? Y que azota a todo aquel que recibe por hijo. Y la disciplina no viene necesariamente porque estás muy contento con lo que alguien está haciendo. Cuando tú disciplinas a un hijo, ¿por qué lo disciplinas? ¿Porque estás contento con lo que hace? ¿O lo disciplinas porque estás enojado con lo que hace? Porque estás enojado, porque no te parece correcto lo que está haciendo, ¿no? Entonces aquí es la misma situación. Así es que aquí ya desde el primer ejemplo que nos está dando de esta mujer en la cual se enredan, con la cual se enredan unos hombres y se atan, dice, también puede ser o puede representar al mundo que te enreda, que te ata y ya no te permite adorar a Dios. Ya no te permite agradar a Dios. Y cuando no agradas a Dios o no agradamos a Dios, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Somos presos, somos esclavos. No hay libertad. ¿Por qué? Porque caemos en lo vergonzoso. Porque caemos en el agradarme a mí mismo antes que agradar a Dios. Ahora, otro aspecto que creo que es importante tener en cuenta, y es este, que el pecado del hombre no se debe a que Dios lo haya creado defectuoso, se debe a que busca la perfección, la perversión, perdón. Miren ahí, el versículo 29 dice aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y parecería que me estoy saltando aquí un punto que creo que es importante aclarar. Y está en el versículo 28. Dice, lo que busca mi alma y no lo encuentra, dice, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Otra vez, Día de las Madres. Dice que un hombre entre 1000 he hallado, pero una entre todas estas nunca hallé. ¿Y a qué se refiere con esto? Y la idea es esta, he encontrado a un hombre recto entre 1000, dice, pero busqué entre 1000 mujeres y no hallé ni una. Y diríamos que qué machista Salomón, ¿no? Ahora pensemos un poco en el contexto de este hombre. Él, ¿con cuántas mujeres se casó? Tenía que 700 esposas y 300 concubinas. Bárbaro. 1000 mujeres. Y con todas se engañó él mismo. Porque con la belleza de cada una dijo, esta es la indicada. Y vio que no. Cuando la conoció dice, ay, me dejé llevar por la belleza. Y conoció otra y otra y otra y otra y otra. Y entre 1000 no encontré ni una, dice. Todas las mujeres son malas. Y luego dice, pero entre 1000 hombres sí había a uno que era recto. Un hombre de verdad. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasa aquí? La verdad que aquí a lo que está haciendo referencia es a lo difícil que es encontrar a una persona que sea leal, a una persona que sea fiel, a una persona que valga la pena, podemos decir. Es imposible. A una persona podemos decir perfecta, no la hay. Siempre cuando conozcas a una persona, cuanto más le conozcas vas a encontrar que tiene errores, ¿verdad? Y aquí, si podemos pensar, aquí que dice, entre 1000 hombres encontré a uno, yo no sé a qué está haciendo referencia, pero sí les puedo decir que entre millones de hombres solamente hay uno, y es el Señor Jesucristo. De ahí para allá no hay nadie. Todos los hombres somos imperfectos. Y claro, él podría hablar de las mujeres que no llevan a ninguna. ¿Por qué? Porque las mujeres, al igual que los hombres, tenemos nuestros fallos. ¿Significa eso que no podemos vivir juntos? No, se puede convivir. Y uno aprende a vivir con sus diferencias, ¿verdad? Aprende a vivir con los errores y los horrores del otro. Porque todos tenemos nuestros errores y nuestros horrores. Porque
Porque nadie puede decir que está libre de pecado, porque nadie puede decir yo puedo lanzar la primera piedra, porque nadie puede decir yo soy perfecto. Nadie lo puede hacer. Entonces, pero es importante uno aprender a convivir, uno aprender a vivir juntos. Y con esto de que el pecado, ahora aquí venimos al otro tema. Uno podría decir, bueno, entonces aquí hay un fallo, pero parece que hay un fallo de diseño. Porque, por ejemplo, cuando se fabrica un coche y todos los coches tienen el mismo fallo, ¿qué es lo que hace la casa o el concesionario o la fábrica? Ellos tienen que corregir ese error. Dicen, este es un fallo de producción. Nosotros cometimos el error y de hecho vemos que a muchos que compran X marca de coche, pues les indemnizan, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Pues compraste este coche, traía este defecto, te lo vamos a arreglar. Entonces podemos decir que tiene un defecto de fábrica. Ahora la pregunta es esta, ¿los hombres y las mujeres será que tenemos un defecto de fábrica? Porque podríamos decir, si todos los hombres y las mujeres somos igual de pecadores, somos igual de malos, tenemos las mismas tendencias hacia el mal, esto tiene que ser culpa de Dios. Pero él concluye en algo diferente. Miren lo que nos dice el versículo 29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, dice. Yo estuve viéndolo todo, dice. Y esto es lo que encontré. Que Dios hizo al hombre recto, dice. O sea que no es culpa de Dios, no es defecto de fábrica. Dios hizo al hombre recto, dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice, en este caso, el fallo no está en el que los creó, el fallo está en la creación. ¿Por qué? Porque ahí en esa creación Dios nos dio la libertad de elegir, nos dio la libertad de buscarle a Él o alejarnos de Él. Y vemos que la gente lo que hizo fue desviarse hacia muchas perversiones. Teniendo el conocimiento de Dios, sabiendo de Dios, no honraron a Dios, no agradecieron a Dios, no buscaron glorificar a Dios. Lo que hicieron fue desviarse a sus propios caminos, a sus propios deseos. Y ese es el fallo. Y sabemos que todos sí traemos un defecto desde nacimiento, pero no es problema de Dios. El defecto de nacimiento que traemos es que traemos o venimos contaminados por el pecado. Tú y yo, todos. Por eso no tenemos que creernos que somos mejores o peores que los demás. Debemos reconocer que todos necesitamos una solución. Y la solución está en Dios. La solución está en Cristo Jesús. Ahora llegaremos a ello. Pero hay otro punto que creo que también debemos destacar y está de los versículos, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Y una persona sabia se da cuenta de que todo lo que el corazón desea tiene un tiempo y un juicio. Y lo que hay que hacer es encontrarlo. Y ese juicio es esto, el cómo y el cuándo es muy importante, ¿verdad? Hacemos muchas cosas, las cosas las hacemos bien o las hacemos mal, ese es el cómo. Y el cuándo, hay un tiempo, Dios le da tiempo a cada cosa. Y todo lo que se hace en el tiempo de Dios es hermoso, ¿verdad? Todo lo que se hace en el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, el cómo y el cuándo es importante. ¿Cómo? ¿Cuándo? El when y el how. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los versículos 1 al 7? Veamos con detenimiento. Dice, ¿quién como el sabio? Una pregunta. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Wow, mira qué palabras. Cuando nos ven a nosotros, que dirán, este es más burro que nada. O dirán, wow, hasta se le ve el semblante como con suavidad, como que te dan ganas de escucharle. Yo no sé qué pasará, qué vamos dejando por ahí, ¿no? Pero aquí es lo que dice que con la sabiduría hasta se ilumina el rostro, ¿verdad? Y bueno, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para que tengamos un rostro que ilumina.
No, porque a veces llegamos y damos sombra, que también es verdad. Ahora miren el versículo 2. Te aconsejo, dice, que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de tu presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Y aquí de alguna manera lo que le está diciendo es ser sabio para saber comportarte ante tus autoridades. Ante el rey, aquí pone en concreto ante el rey y ante Dios. Sé sabio para comportarte delante de Dios. Todos necesitamos eso. Porque si queremos la aprobación de alguien, si necesitamos la aprobación de alguien, es la aprobación de Dios. Por eso ahí es donde debe centrarse principalmente nuestra sabiduría, en honrar a Dios, en agradarle, en hacer lo que Él nos dice, ¿no? Ahora dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Y podría ser en irse de la presencia del rey rápidamente, es como cuando tú estás enojado y dices, ya, no te voy a escuchar más, pon, das el portazo y te vas. Cuidado que estás hablando del rey. El rey puede mandar 2 guardias y decirle, tráigamelo, que vamos a aclarar las cuentas, ¿no? Y si le hacemos eso a Dios mismo, Dios también puede decir, pues bueno, ya, hasta ahí llegaste, ya se te acabó la prisa. Y hasta ahí llegar. Entonces, sé sabio, aprende a comportarte delante de tu autoridad. A veces también debemos ser sabios en el trabajo, ¿verdad? Estamos enojados con el jefe, ahí le dejamos tirado el trabajo, ya me voy. Pero hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Y en todos sitios es importante uno aprender a someterse a sus autoridades, pero es importante aprender a comportarse en la iglesia, en la escuela, en cualquier sitio. Porque ¿saben qué? A veces nosotros somos muy prepotentes. No nos gusta que nos digan nada, no nos gusta que nos lleven la contraria, no nos gusta que nos llamen la atención, y lo que hacemos es comportarnos neciamente. Y dice, no te apresures a irte de su presencia, dice, ni en cosa mala persistas. Eso es importante. No persistas en lo malo. Si has hecho algo mal, si hemos hecho algo mal, lo importante es que arrepentirse, reconocerlo y decir, lo dejo. Pero ¿saben qué? A veces sí persistimos en lo malo, porque es muy difícil uno reconocer sus fallos y dejar de hacerlos. Y a veces creo que las cosas que más nos molesta es que hemos empezado a hacer algo mal, nos llaman la atención y querer corregirlo. Ahí es donde dices, no, es que yo ya estoy en esto y aunque esté mal voy a seguir. Y si me estrello, déjame que me estrelle. Ese es el gran fallo, ¿no? Y aquí nos dice, sé sabio, no persistas en lo malo. Y sabemos que ese es un consejo sabio, ¿verdad? Sabemos que una persona sabia es lo que va a hacer. Si está en lo malo, va a decir, no, hasta aquí llegué con esto. Y de hecho, creo que para llegar a ser cristianos, necesitamos dejar de ir por ese camino que nos lleva a la destrucción, no persistir ahí y volvernos, ¿verdad? Cambiar, humillarnos, decir, Señor, te he fallado, voy mal, quiero ir por el otro lado. Es importante, un sabio reconoce eso. Deja de perseverar en lo malo. Eso es lo que son los consejos que está diciendo. Dice, porque Él hará todo lo que quiere. Aquí ya está hablando de que el que está sobre ti va a hacer lo que quiera. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Luego dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Para todo lo que quisieres, que dice, hay tiempo y juicio. Y ese juicio implica, hay una forma correcta de hacer las cosas. Hay un tiempo correcto y hay una forma correcta. Y la sabiduría consiste en reconocer cuál es el tiempo correcto y cómo hacerlo de forma correcta. Y es lo que nos está diciendo, dice, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, el cuándo haya de ser, dice, ¿quién se lo enseñará?
Y ahí está lo que nos dice, que hay debemos, o nuestro objetivo es conocer el cuándo y el cómo. ¿Con qué actitud? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Y cuándo debo hacer eso que es mejor? ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Tú no puedes garantizar que el futuro va a ir bien. Lo único que puedes hacer es hacer el bien hoy, hacer lo correcto hoy, en el tiempo que el Señor te da. Y cuando tú tienes la confianza de que has hecho lo correcto hoy, de que has hecho el bien hoy, entonces puedes estar tranquilo para mañana, para tu futuro. ¿Por qué? Porque aunque tú no sepas lo que va a suceder, Dios sí lo sabe. Y si tú tienes la tranquilidad de que has actuado en el tiempo de Dios, como Dios manda, tienes la bendición de Dios, tienes el respaldo de Dios, y nos dice también que Él en su mandamiento está respaldado por poder. Cuando Él te da un mandamiento, cuando Él te dice haz esto o haz lo otro, Él tiene el poder para hacernos que lo hagamos, pero también tiene el poder ¿para qué? Para garantizarnos las consecuencias. Solo Dios puede garantizar las consecuencias de las acciones que hacemos, porque Él sí sabe lo que hay en el futuro. Él sí conoce nuestro futuro. De hecho, está en sus manos, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos corresponde no es tanto conocer el futuro. Nos corresponde es decir, Señor, estoy actuando en tu tiempo, estoy sabiendo esperarte a ti, me has dado las señales que necesito para decir, este es el tiempo del Señor. Y también, has abierto tú las puertas. O por el contrario, lo que hice fue abrir un boquete ahí por la pared. Porque a veces lo que hacemos nosotros cuando no vemos una puerta abierta, ¿qué hacemos? Empezamos a dar martillazos para abrirnos una, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que detrás, si no hay puerta, ¿saben por qué es? Porque lo normal es que al otro lado haya un abismo en el que te vas a caer. ¿Por qué creen que nos hizo una puerta aquí? Haz una puerta y sal por ahí, vas a caer al vacío. Pero allí está la puerta y ahí están las escaleras. Y Dios nos hace las puertas para eso, para darnos salida. Porque nos dice, por aquí es el camino que hay que seguir. Y Él nos indica, nos da señales de cuál es su tiempo y cuáles son las puertas. Cuál es el camino, cuál es la forma. Pero ahí está la sabiduría. En que si tú tienes una buena comunión con Él, entonces estarás sintonizado con Él y podrás ir caminando en su tiempo y como a Él le agrada. Entonces todo lo que el corazón desea tiene un tiempo y un juicio, y el mandato es encuéntralo. Eso es importante. Avanzamos. Luego dice, el hombre no puede vencer a la muerte por sí solo. Miren el versículo 8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Este versículo, veo que algunos estudiosos lo que hacen es unirlo con los versículos anteriores, y tiene su sentido, pero lo quise destacar aparte, porque aquí este versículo lo que nos habla es de una guerra, ¿verdad? Nos dice que hay una guerra, que hay una lucha con la que tenemos que batallar todos los seres humanos. Y esa guerra, esa lucha es contra la muerte, dice. Y contra la muerte no hay armas, no tenemos armas para vencerla, ¿o sí? De todos los millones de seres humanos que han vivido a lo largo de la historia, ¿ha podido alguien vencer la muerte? Nadie la puede vencer. No importa qué tan astuto te creas que eres. No importa cuánto puedas conseguir en este mundo. No importa cuántos puedas engañar. Ni siquiera importa cuántos puedas matar. No importa en qué posición te sitúes, si eres el presidente, si eres el rey. Da igual.
en esta guerra no hay armas. Y fíjense, es un poco así como lo expresa, ¿no? Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Es decir, ese aliento de vida que tú tienes, no puedes retenerlo. Te fue dado y en su momento te será quitado. Y podemos utilizar medicamentos, respiración artificial y todo, pero cuando el Señor dice hasta aquí llegaste. Y no hay más, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y luego nos dice, ni potestad sobre el día de la muerte. Es decir, el día de la muerte tú no lo puedes cambiar, dice. Y no valen armas en tal guerra. Puedes hacer todo lo que quieras, pero vas a perder. Por ti solo. Por eso el título de esta parte, de este versículo, le quise poner: el hombre no puede vencer a la muerte por sí solo. El hombre necesita ayuda. Y Dios lo sabe. Y la ayuda que necesitamos, Él la proveyó. Y la ayuda que el hombre necesita se llama Cristo Jesús. Porque Él venció a la muerte. Porque Él da vida eterna. Porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay solución aparte de Él. No hay nada que se pueda hacer. No importa dónde vayamos, cuántas religiones experimentemos, solo Cristo salva. Solo el Señor Jesucristo da vida eterna. No hay nada más. Por ti solo, por nosotros solos estamos perdidos. Por eso es importante que vengamos a Cristo Jesús. La única solución para vencer a la muerte es la que Dios proveyó en su Hijo Jesucristo. No hay más. Todo lo demás puede sonar muy bonito. Muchas filosofías, muchas historias, hasta los que te dicen es que no existe Dios. Pero ¿saben qué? Al final todo mundo te deja vacío. Porque solamente hay una solución y es el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estás solo? La lucha que tienes desde que naciste, ¿la estás enfrentando tú solo o la estás enfrentando con Cristo? Ahí es donde tienes que responderte. Y el siguiente punto es este. Vivimos en un mundo que es un mundo al revés. Un mundo patas arriba, ¿no? No sé si recuerdan los que estuvieron tomando el curso de los ancianos relacionales, de que se ponía en una situación, un ejemplo, donde nos imagináramos que todo el mundo, en lugar de traer los pies en el suelo, que tuviese los pies en el techo, ¿no? Que todo el mundo fuera a caminar de la pared sobre el techo, ¿no? Y así corriéramos por allá, y la cabeza hacia abajo. Y luego llegara uno caminando sobre el suelo. ¿Qué dirían todos? ¡Ey, loco! Así no se camina, así no se vive, tú andas al revés, ¿no? Y en realidad él sería el único que estaría bien. Todos los demás andaríamos al revés. Pero porque todo el mundo anda así, diríamos que lo normal es así. Ahora, con el mundo, sin Dios, la gente sin Cristo anda al revés. Pero ven eso como que eso es lo normal. Y cada vez, cuanto más pasa el tiempo, cuanto más avanza la perversión, la gente más se acostumbra a vivir al revés. En un mundo, se puede decir, con las patas hacia arriba. Y va el mundo volcado, va mal. Y si ves o si te ven que caminas, que vives de la forma normal, como se debe vivir, te tachan de loco, de retrógrado, de mente estrecha. ¿Por qué? Porque no eres tan abierto, porque no eres tan comprensivo. Y eso es lo que pasa. El cristiano, si vive conforme a la palabra del Señor, va a sentirse que se encuentra en un mundo al revés.
Y eso es lo que aquí nos dice, o lo que vemos, o los ejemplos que nos da Salomón. Miren los versículos 9 al 11, veamos lo que nos dice. Versículo 9 dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Dice: hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre, ¿para qué? Para mal suyo. Normalmente cuando uno le da órdenes a otro, porque uno lo hace, ¿por qué? Porque cree que es para bien de uno, ¿verdad? Aquí está hablando un poco como de los señores, de los que eran dueños, que tenían esclavos. Se enseñorean del hombre, dice, pero para mal suyo se están destruyendo a sí mismos. Asimismo dice: he visto a los inicuos sepultados con honra. No sé qué ejemplos podemos poner, pero los héroes que levantamos, ¿a quién se le hacen corridos en México? A los estudiosos, ¿verdad? A los que se esfuerzan por hacer bien las cosas, a esos se les hace un corrido. Dice: mira, este sí destacó. ¿Por qué? Porque trabajó duro, porque es estudioso. ¿Qué va? A esos ni se les reconoce. Ahora, a los mafiosos, a los asesinos, a esos sí, se les hacen corridos. Pero hasta los cristianos andamos ahí cantándolos. Hasta nosotros les celebramos, ¿verdad? Pero ese es un mundo al revés. ¿Por qué? Porque lo correcto delante de Dios es que nosotros lo que hagamos sea reconocer al que se esfuerza, al que es honesto, al que es honrado, al que es trabajador, al que es justo, al que no anda de ladrón, al que respeta la vida, al que es hombre de su casa, a la mujer que es de su casa, a los hijos que son bien portados. Eso es lo que deberíamos exaltar, ¿no? Pero vemos que no. Vemos que se exalta a aquellos que hacen el mal. Y aquí lo que nos está diciendo es esto, ¿no? Que ha visto a esos inicuos, dice, que son sepultados con honra. Todo mundo quiere ser como ellos. Se les hace fiesta. Son los héroes nacionales. Y fíjense, no estamos tan lejos. En nuestra sociedad también pasa lo mismo. Ya no les quiero hablar de los presidentes, porque podríamos meternos, como vemos, como incluso los cristianos apoyan a presidentes que vemos que cometen unas barbaridades. Pero no solo eso, sino que incluso cristianizan las barbaridades que hacen. Y ya a veces nosotros mismos, los mismos cristianos, decimos o llegamos a identificar el cristianismo con un partido político. En lugar de que el partido político adopte la enseñanza de la palabra de Dios, queremos adaptar la palabra de Dios a la enseñanza de la política. Cambiar el mensaje de Dios. Y ese es un fallo. El mundo nunca va a funcionar si lo que hacemos es quitarle valor a la palabra del Señor con tal de que nosotros podamos encajar bien con el mundo. Estamos mal. Será un error, será un fallo muy grande. Así que vivimos en un mundo que está al revés, por desgracia. Y fíjense cómo sigue ahí en el versículo 10, dice, seguimos. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, dice, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. ¿Sí ven? Al que hizo mal, ahí, con honra, hasta su placa. Hasta hacen estatuas, ¿no? Pero al que hizo el bien, se les olvidó. Nadie se acuerda de él, ¿no? Y dice, esto también es vanidad. Y luego nos habla ahí también de lo importante que es uno aplicar el castigo cuando es necesario. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y ese es otro problema. Si uno no castiga la maldad, la gente que hace el mal, que dice, aquí todo el mundo se escapa a seguir haciendo el mal.
Y ese es el otro gran fallo y el otro gran error que se comete. Pero hay una cosa que debemos tener muy en cuenta y es esta. Dios pondrá todo en su sitio. Al pecador le irá mal y al justo le irá bien. Ojo con esto. Normalmente, cuando una forma que creo que es errónea de compartir el Evangelio es que decimos, entrégate al Señor y todos tus problemas se te van a ir. Eso no es así. Si te entregas al Señor, nadie te puede garantizar que no vas a tener problemas. Vamos a tener problemas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, sí podemos decir que al pecador le va a ir mal y al justo le va a ir bien. Si tú vives conforme a la palabra del Señor, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para tu vida son para la eternidad, no solo para este mundo. Es decir, que aunque pases por sufrimiento, aunque enfrentes problemas, al final la victoria es tuya. Porque tu victoria descansa en la victoria de Cristo Jesús. Entonces sí podemos decir que al final a todo el que vive en la palabra de Dios, a todo el que tiene a Cristo en su vida, le va a ir bien. Pero esto no significa que no vaya a tener problemas. Sí va a tener problemas, pero al final aquel que tiene el futuro en sus manos, tiene tu futuro en sus manos, te tiene a ti en sus manos. Y Él se encargará de que este mundo que está al revés, que exalta la maldad, la soberbia, que exalta la violencia, que exalta lo malo, al final Dios va a arreglarlo todo y a cada uno le dará conforme a sus obras. Y Él sabe pagar a cada uno bien. Así que sí se puede decir que si tú tienes a Cristo, si tú temes al Señor, te va a ir bien. Y esto es lo que nos dice aquí los versículos 12 y 13. Dice, aunque el pecador haga mal, ¿cuánto dice? 100 veces. Y prolongue sus días, aunque viva mucho tiempo, dice, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Con todos los problemas que enfrentes, con todo el sufrimiento por lo que pase, dice, con todo eso te puedo decir que te va a ir bien, dice, si tú vives, temes a Dios. Y que no le va a ir bien a aquel que parece que está triunfando, al impío, dice, ¿por qué? Ni le serán prolongados los días. Y aquí en esta prolongación de los días implica hacia la eternidad, que son como sombra, dice, sus días son como sombra. ¿Por qué? Porque uno en el mal está en las sombras, está en las tinieblas, pero también es efímera esa gloria que tienen, incluso esas imágenes, esas estatuas que se hacen en su honor, todo eso es efímero, se pasa. Por cuanto no temen delante de la presencia de Dios, dice, les iré mal. Por eso, el camino a seguir es temer ante la presencia de Dios. Honra a Dios, porque Él honra a los que le honran. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú, en tu misericordia, nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Y Señor, por favor, que esta lucha que enfrentamos contra la muerte, no la enfrentemos solos, sino que lo podamos hacer de la mano con Cristo Jesús. Señor, por favor, si hay alguien que aún no te conoce, sálvale, Señor. Y a los que ya te conocen, Señor, por favor, dales tú la sabiduría para honrarte y glorificarte. Padre, que podamos ver el mundo como tú lo ves, que podamos ver la vida como tú la ves y que podamos vivirla como tú quieres que la vivamos. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.